2 ODST en Magia no 0 Cap 5. Hola y sean bienvenidos a Cap 5 de este fic colaborativo con Zodiac Atom 45, que dejaré un link de su canal en la descripción y en el comentario fijado para que veas el Cap 4 de este fic y vas que paso. Bueno, como siempre, un pequeño resumen después de la putiza que le dieron a Luis. El día pasó con normalidad hasta que nuestro protagonistas fueron con la perra rosada a sus clases. Hasta nuestro 2 ODST planearon cómo salir de ahí, cómo quitarse el vínculo con la peli rosada después de una putiza que le dieron a los ODST por parte de la maestra. Los ODST había completado la primera parte del plan maestro. Paso 2, noquear a la rosada. Paso 3, investigar, pero como nuestro 2 ODST no sabía ni puta idea de dónde estaba parados, Alpharius convenció a Luis de usar sus encantos contra Kirche para que le enseñe todo sobre la magia. Bueno, fin de resumen. Bueno, antes de comenzar, renuncia de derechos, imágenes, música y personajes, derechos a sus creadores / autore, y como dice mi tío, púchale play a la intro. Luis estaría alegándose de Alpharius como haré que ella me diga todo lo que quiero, pieza diría. Mierda, soy pésimo haciendo planes, ya sé, usaré mis encantos para que me diga lo que quiero. Pero ¿dónde está mi Julieta? Diría Luis. ¿Qué está haciendo? Es pendejo, diría Alpharius. Según yo se fue por aquí, diría Luis, yéndose por un pasillo. Mejor lo sigo por si se pone calenturiento, diría Alpharius, siguiendo a Luis. ¿Dónde está mi hermosa Kirche? Ahí estás, diría Luis. Luis diría Kirche. Los dos se tomaría de las manos. No hay ningún solo segundo que no piense en ti, diría Luis. Yo también, mi amado Luis, diría Kirche. Qué asco, su modo de ligar es asqueroso, pero me sorprende que funcione, diría Alpharius, escondido por ahí. Te puedo hacer una pregunta, diría Luis. ¿Cuán es? Diría Kirche. ¿Me puede decir dónde queda la biblioteca y posiblemente enseñarme algo de magia? Diría Luis. Por ti haría todo, Luis, diría Kirche. La tiene muerta el niño, diría Alpharius. Después de unos minutos, la pareja de tortolos, diría Luis. Si ven, sígueme, diría Kirche. Los dos tortolitos estaría por los pasillos de la biblioteca. Bueno, ¿qué quiere que te enseñe sobre la magia? Diría Kirche. Bueno, sobre los familiares, diría Luis. Bueno, un familiar es una criatura que crea un contacto con un mago como un sirviente. El familiar usualmente es invocado por un hechizo, después de que un contrato esté hecho. Una vez contraído, unas runas son mágicamente grabado en el familiar. Diría Kirche. ¿Hay una forma de deshacer ese contrato? Diría Luis. No lo sé, porque digo un familiar ha sido libre porque quiere liberarte de cero, diría Kirche. Esto último con voz seductoras, tal vez, diría Luis. La cabeza de los tortolos estaría acercándose más y más. Kirche estaría quitándoles el casco a Luis. Pinche morro calenturiento, lo primero que te digo, lo primero que haces, diría Alpharius. Alto, diría Luis. ¿Qué pasa? Diría Kirche. ¿Qué tal si lo hacemos en otro lado? No lo sé, en un lugar más romántico, diría Luis. A Luis, tú si sabes cómo prenderme, diría Kirche. Que si en otro días con más pasión, diría Luis. Como quieres, diría Kirche, dándole un beso en el visor de ODST. Adiós mi amada, diría. Adiós mi amado Luis, diría Kirche. Después de un rato, Kirche abandonada la biblioteca, diría. Esta noche me voy a manosear.
Luis sabe seré un maldito pajeto diría Alfarius, saliendo de las sombras Alfarius mi lo que pude con se pero Luis no terminaría su frase porque Alfarius lo interrumpió si lo sé estuve viendo toda conversación en verdad la tiene muerta diría Alfarius, ¿qué puedo decir son mis encantos diría Luis si tiempo y ayúdame a buscar cómo quitarnos ese enlace con la peli rosada diría Alfarius señor sí señor diría Luis salto de escena ¿dónde estoy diría Luisa tocándose la cabeza ya me acordé eso dos idiotas me golpeado la cabeza van a pagar muy caro cuando los encuentre diría Luisa mientras tanto en una oficina porque vino el conde diría una mujer peli verde el conde nos arbitrio que tengamos cuidado porque un ladrón está robando artículos mágicos a los nobles diría un señor de la tercera edad porque qué hay de especial en la academia diría la peli verde porque aquí está guardado el báculo de la destrucción es muy poderoso diría el anciano o ya veo se oye interesante diría la peli verde en la biblioteca con nuestros protagonistas ya han pasado 3 horas y aún no encontramos cómo libérarnos de esto diría Alfarius te paciencia Alfarius lo encontraremos diría Luis pero de la nada aparecería detrás de nuestro protagonista es la perra rosada nos encontrado diría Luis como pudiera asarme eso leviana gravosa conviértete en una babosa diría Luisa corre diría Alfarius pero una explosión se haría presente dañando a nuestro 2B diría Alfarius salto de tiempo podemos ver a Luis lavando la ropa de cero te maldigo Alfarius porque yo diría Luis bueno parece que ya diría Luis el ODST se levantándose el ODST estaría caminado por los pasillos de la academia hasta que de la nada una apuesta se abriría o la diría Kircha mi amada espera cuánto tiempo estuviste ahí diría Luis un buen rato ven pasa diría Kircha porque no diría Luis el ODST entraría a la habitación de Kircha bueno mi amada de que pero el ODST sería empujado a la cama porque hiciste eso diría Luis dijiste que en la biblioteca que hay no era un buen lugar no bueno que lugar más romántico que mi habitación diría Kircha hoy la pongo diría Luis en su mente Kircha se pondrá encima de Luis para quitarle el casco los labios de los dos tortolitos estaría acercándose más y más pero de la nada Luisa y Alfarius entraría a la habitación no otra vez diría Luis en la habitación de cero estaría regañando a Luis y como el día siguiente no es hoy como puede ser que se me algia olvidado diría Luisa olvidar que diría Luis hoy era la presentación de los familiares diría Luisa ¿cómo es eso diría Alfarius cada año los estudiantes de segundo año presenta sus familiares a otros noble diría Luisa ¿y qué pasa diría Luis que ustedes no sabe hacer nada diría Luisa te quiere ganar uno bueno golpes de calidad no diría Alfarius creía que como puede hablar no sé decir un poema o algo diría Luisa o qué tal si hacemos una presentación de magia diría Luis está pendejo o te haces Luis no sabemos usar magia diría Alfarius no mira utilizamos una de mis bombas de humo para dar la ilusión que desaparecimos diría Luis suena bien pero funcionada diría Alfarius si no pues una pequeña demostración de combate cuerpo a cuerpo entre tú y yo diría Luis me gusta tu idea hagámoslo diría Alfarius porque carajo te encanta lastimarme diría Luis digamos que tú eres mi antiestrés diría Alfarius demonios diría Luis bueno piensen en algo antes de la presentación de hoy tiene hasta que se acabe mi clase la academia estaría los dos ODST paliando para la presentación de hoy Alfarius ¿estás seguro de que una presentación de combates estará bien para la presentación diría Luis sosteniendo su cuchillo pues claro tonto que más interesante que demostrar nuestras capacidades diría Alfarius como digas diría Luis lanzándose al combate después de unas horas de prácticas estaría los dos ODST en el suelo tomando algo de sole Alfarius diría Luis ¿qué pada Luis diría Alfarius crees que en verdad encontraremos una forma de regresar a casa diría Luis sí chico aparte tengo que volver con mi esposa diría Alfarius creo que en verdad tiene suerte por lo menos tiene a alguien podándote diría Luis ¿de qué está hablando? ¿Y tu familia diría Alfarius ahora mismo está hecho cristal diría Luis ¿qué pasó cuando estábamos en Reach? Mi familia también estaba ahí me tocó a ayudar a evacuar y ayudar a los civiles a que fuera en las naves de evacuación pero una Banshee atacaría la nave donde estaba mi familia todos muriendo enfrente de mí diría Luis tranquilo chico luchamos para que nadie viva lo que tú viviste la vida ese nos hizo hermanos diría Alfarius ok diría Luis mientras que los dos ODST estaba en el suelo tomando el sol una peli rosa se acercaba ¿qué está haciendo? diría Luisa descansando ¿qué más? diría Alfarius porque no está practicando para la presentación diría Luisa apenas acabamos de practicar una presentación de combate diría Alfarius bueno quiero verlo diría Luisa sí señora diría Luis los dos ODST
se levantarían y se pondrían a luchar después de unos minutos. Alfarius sería el ganador. ¿Qué dices, niña? Diría Alfarius. Tal vez funciones. Diría así. Va a venir la princesa. Comportasen. Diría Luisa. Tranquila, pareces mi mamá. Cuando llegan visitas, diría Luis. Salto de tiempo. Podemos ver a todos los estudiantes en la entrada principal hasta que se vería una carroza. Llegando por fin llego, diría Alfarius. ¿Qué te dije sobre comportarte? Diría Luisa. La carroza pararía en seco y de ahí saldría una jovencita pelirroja. Ella es la soberana de Triste Soy. Más bonita que ella, diría Kirche. De eso no hay duda, diría Luis. Al lado de la peli café. Chico, controlas las hormonas, diría Alfarius pegándole un zape. La estábamos para ver la presentación de alguien, diría la princesa. ¿A qué se refiere? Diría el anciano. Algo que me hará sentir niña otra vez, diría la princesa. Salto de tiempo y de escena podemos ver a nuestro protagonista dándole filo a sus cuchillo. Bueno, está decidido. Mañana presentación de combate, diría Luis. Prepara las nalgas, chico, diría Alfarius. Toc toc toc. Yo voy, diría Luis yendo a abrir la puerta solo para que una encapuchada entrada. ¿Y tú quién eres? Diría Luis sacando su cuchillo irial. Que Alfarius ha pasado mucho tiempo. Luisa, diría la encapuchada. ¿Quién eres? Diría Luisa. Como no reconoces a una amiga cuando la ves, diría la encapuchada, quitándose la capucha revelando que era la princesa Magenta, diría Luisa. La princesa solo iría a abrazar a Luisa 3 doritos después. A ver, déjeme a ver si entendí. Nos dices que tú y la princesa eran amigas de la infancia y por eso se conocen, ¿no? Diría Luis. Exactamente, diría la princesa. Luisa, diría la princesa. ¿Qué pasa? Diría Luisa. No me presentaste a tus familiares, diría la princesa. Así que tonta soy, diría Luisa. Confirmo, diría Luis. Él es Luis y él mente, diría los dos. ODST quitándose el casco. Sorpréndete, diría princesa. Bueno, fin gusto en visitarte, Luisa, diría la princesa. Si me gustó mucho que volvernos a vernos, diría Luisa. Alfarius. Luis, le pido mucho que protejan a Luisa, por favor, diría la princesa. Claro, diría Alfarius. Bueno, me retiro, diría la princesa yéndose del lugar. A mimir, diría Luis. En el día siguiente todos los estudiantes estarían nuevamente en la entrada principal. Hoy estamos reunidos para inaugurar la presentación de los familiares, diría el anciano. Después de varios participantes, le tocarían a nuestros protagonistas. Bueno, Luis no toca en marcha, diría Alfarius. Creo que no es bueno decir eso, pero sufro de pánico escénico, diría Luis. No sé, amamos Luis, no estamos haciendo una obra de teatro, diría Alfarius. Si como digas, diría Luis. Vamos, diría Alfarius. Los dos ODST se pondría arriba del escenario. Los dos ODST sacarían sus cuchillos y se pondrían a pelear, pero después de unos minutos el ganador sería Alfarius. Lato de escena, podemos ver a nuestro protagonistas caminando por la área verde con tranquilidad. Bueno, otra costilla rota, diría. De la nada el suelo empezaría a temblar. Peri, ¿qué está pasando? No estamos en Chile, diría Luis. ¿Qué eso? Diría Alfarius viendo como una criatura de piedra salía de suelo. Me atrevo a decir que es más grande que un escaraf, diría Luis. La criatura empezaría a golpear la torre de la academia. ¿Qué está haciendo? Diría Luis. No lo sé, pero debemos detenerlo, diría Alfarius. Como no tenemos armas, diría Luis. ¿Quién dijo que no? Diría Alfarius mirando a la peli. Rosaria, ¿qué me es? Diría Luis. Oh, ya entiendo, jaja, diría Luis. Niña, ocupamos que uses tu poder explosivo para llamar la atención de esa cosa, diría Alfarius. Y entendido, diría Luisa. Bueno, aquí me da hueva narrarlo porque ya son las 5:45 de la mañana y todo pasaría como la historia origina, que se robaron la reliquia. Bueno, es todo por hoy, espero que le haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse al canal y el canal de mi amago Zodiacal y ya nos vemos hasta el próximo video.